Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es para nosotros en el temor y en la gracia de Cristo un deleite, un privilegio y un gozo poder servirles en el nombre de nuestro Señor. Antes de orar y dedicarnos al estudio del texto bíblico, queremos recordar sencillamente dos cosas. Número uno, estamos ubicados también en preachmanuel.com, de manera que si usted no encuentra en algún futuro o en algún momento este video en nuestro canal de YouTube, puede dirigirse a preachmanuel.com. También queremos recordar que este comentario al texto bíblico tiene también un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Así que en el nombre del Señor, usted puede acompañarnos para crecer en la gracia del Señor mientras estudiamos, comentamos, compartimos la Sagrada Escritura en aquellos textos sobre los cuales la lección de la escuela sabática está basada. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar en el nombre del Señor y nos dedicamos de una vez a comentar los textos bíblicos para esta lección. Oramos en el nombre del Señor. Bendito y santo Padre Celestial, en el precioso, poderoso, santo y completo nombre de Cristo, Señor. Queremos, Padre, pedirte el cumplimiento de tu santa y bendita promesa. Tú, Señor, dijiste que en el nombre de Cristo te glorificarías, Señor, por medio del cumplimiento de aquellas cosas que te pidiéramos. También, Señor, nos has prometido, Padre, enviar tu Santo Espíritu para que dirija nuestros corazones y mentes al conocimiento de toda verdad. Cumple tu promesa, Señor, que hoy pedimos en el nombre de Cristo delante de tu trono. Cumple tu promesa y tómanos, instrúyenos y enséñanos tú mismo tu santa palabra, Señor, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos entonces en el nombre del Señor a mirar lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, en primer lugar, en relación a lo que sería el corazón. Vamos a mirar en primer lugar cuál es el corazón de esta lección. Y para ello vamos a tomar el texto bíblico que se encuentra en Hebreos, capítulo número 11, versículo 27. Hebreos, capítulo 11, versículo 27 nos dice: por la fe, hablando acerca de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos nosotros mirar? ¿Cómo podemos comprender? ¿Cómo podemos nosotros tener una visión del invisible? Para comprender este texto, haríamos bien en leer la introducción del capítulo número 11, pues en la introducción del capítulo número 11 se nos presenta de qué manera nosotros podemos tener una visión del invisible. Mira lo que nos dice el capítulo 11, versículo número 3. La Escritura dice así: por la fe, atención, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Noten esa frase, por la palabra de Dios, como agente creadora, es que el universo fue constituido. ¿Por qué es importante entender esto? Por lo siguiente, atención. De modo que lo que se ve, esto es, de acuerdo al versículo, el universo, la creación entera es lo que se ve. Ahora dice el texto: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De acuerdo con el contexto, ¿qué cosa es lo que no se veía? Pues la palabra de Dios.
De manera que lo que se ve, que es el universo creado, fue creado por lo que no se veía, que es la palabra de Dios, que como agente creadora es lo que da vida y engendra el universo y todo lo creado. En este sentido, entonces, ver al invisible necesariamente comprende hacernos una visión, no por medio de la percepción sensorial de los sentidos acerca de Dios, sino hacernos una visión, una comprensión, un entendimiento de Dios por medio de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Eso es exactamente entonces lo que significaría poder ver al invisible, hacerse una imagen mental, hacerse un entendimiento alumbrado por el Espíritu Santo por medio de la autorrevelación divina tal y como está dejada en su palabra. Por medio de lo que su palabra dice acerca de Él, yo lo veo, yo lo comprendo. Y cuando no veo con mi percepción sensorial, con mis sentidos, cuando no veo su presencia dirigiendo mis circunstancias, cuando no veo su intervención dominando mi adversidad, cuando no veo su intervención haciéndose cargo de mi tribulación, entonces yo evoco, yo traigo a la memoria, yo me aferro a lo que su palabra me ha dicho, me ha enseñado acerca de Él y permanezco esperando en esa comprensión alumbrada por el Espíritu que tengo de mi Dios. Esa comprensión debe ser moldeada y formada por las promesas divinas, por lo que Él me ha dicho, de manera que en la hora de la prueba yo no miro las circunstancias, porque al mirar y fijar mis ojos en las circunstancias seré derrotado, pero no veo lo que me rodea, no veo el testimonio de mis sentidos, sino que me aferro a lo que la palabra ha dicho acerca de Dios y en esa imagen espero, en esa promesa me aferro y así entonces la victoria llega por medio del poder de su santa palabra. Poder que me hace participante de la naturaleza divina y me habilita para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Eso, repetimos, es exactamente lo mismo que aplica Cristo en la hora de su tentación en el desierto. Noten esto, Jesucristo había ido al desierto luego de haber escuchado de parte del Padre Celestial la voz que decía: "Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento". Pero en la hora de la prueba, cuando Satanás implica duda acerca de la veracidad de Cristo como Hijo de Dios, cuando Satanás intenta hacer dudar a Jesús de que es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el testimonio de los sentidos no le indican a Jesús que es el Hijo de Dios. Jesús está en el desierto padeciendo frío, padeciendo calor, padeciendo hambre. Así que cuando Satanás pone en duda el hecho de que Jesús sea Hijo de Dios, precisamente lo pone en duda porque los sentidos indican que en vez de Hijo de Dios es un abandonado de Dios. Dios lo ha abandonado, Dios lo ha dejado morir en el desierto. Y entonces, precisamente moribundo, Jesús decide no hacer caso al testimonio de sus sentidos, sino que se aferra ni siquiera a lo que sus propios oídos habían escuchado de parte del Padre, cuya voz del cielo resonaba aún en sus oídos. Ni siquiera hace recurso de eso, ni siquiera apela a lo que sus propios oídos escucharon, sino que se aferra, se afirma y se afianza en lo que la palabra escrita había dicho acerca de su Padre y cita la palabra escrita y se aferra a la palabra escrita y por medio del poder de la palabra escrita vence en medio de las circunstancias, aunque las circunstancias aparentemente decían todo lo contrario de la palabra escrita. Pero él se aferra a la palabra escrita y por el poder de la palabra, Jesucristo vence en la hora de la tentación.
Y de eso se trata prácticamente toda prueba. En toda prueba que nosotros experimentemos, siempre tendremos dos opciones. Número uno, tomar el testimonio de los sentidos, que implican que las circunstancias son caóticas, que parecieran indicar que hemos sido abandonados por Dios, que parecieran indicar que el desorden, la calamidad es tan grande que no hay forma alguna de que tenga propósito. Pero en medio de la prueba tenemos una segunda opción. No hacer caso, no dirigirnos por lo que el testimonio de nuestros sentidos nos dicen, sino aferrarnos a la palabra escrita, participar de la naturaleza divina cuyo poder me es por causa o por medio de su palabra, me aferro a las grandiosas y preciosas promesas de su palabra y en ese poder habito. Y por medio de ese poder, por medio de la palabra, puedo tener una vislumbre, una visión del invisible, de Dios mismo, acerca de lo que Él me ha dicho sobre sí mismo en su palabra, y entonces allí en esa imagen de Dios permanezco. Esa es la imagen que traigo a mi mente y es la que creo, y entonces por medio de su poder soy sostenido en medio de la prueba. Ese sería el corazón de esta lección. Habiendo dicho eso, vamos entonces a comentar algunos textos que constituyen esta lección, de manera que nosotros podamos así ser más útiles en el nombre del Señor por medio de este comentario. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 8, rápidamente, Romanos capítulo número 8, y vamos a mirar qué es lo que nos enseña la Escritura acerca del carácter de Dios en relación con lo que Él ofrece y promete darnos. Mira lo que dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo número 8, versículos 28 en adelante. Atención con esto. ¿Cuál es el contexto de Romanos capítulo número 8? ¿De qué se trata Romanos capítulo número 8 en esta, pudiésemos llamarle, en esta segunda o tercera sección del argumento del apóstol Pablo? Nosotros podemos decir que Romanos capítulo 8 probablemente se pueda dividir semánticamente, es decir, temáticamente pueda ser dividido en tres secciones. Número 1, la sección que va desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14. Luego desde el versículo 15 hasta el versículo 28 y luego desde el versículo 28 hasta el último versículo que sería el 39. ¿Cuál es el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en Romanos capítulo número 8 a partir del versículo número 14? El contexto es el siguiente, note esto. La esperanza para la cual nosotros hemos sido llamados, la salvación que hemos heredado de parte de Jesucristo, al ser nosotros coherederos juntamente con Él, siendo Él el heredero en realidad, el heredero principal, y nosotros coherederos juntamente con Él, esa salvación es una salvación que es dada a nosotros en esperanza. ¿En qué sentido o a qué se refiere que la salvación nos haya sido dada en esperanza? Se refiere a lo siguiente: la salvación que usted y yo hemos heredado juntamente con Cristo, porque Cristo es el heredero real y verdadero, es un hecho histórico, es un hecho real, es un hecho objetivo. Habiendo Cristo heredado el trono del universo, los seres humanos en su nombre y por medio de Él hemos heredado juntamente con Él la salvación. Es un hecho histórico, es un hecho objetivo. Eso no es removible. Ahora bien, ¿qué es lo que eso implica? Eso implica que objetivamente hemos heredado la salvación y esto no va a cambiar, pero esta salvación tiene un complemento final que aún no se ha manifestado. ¿Cuál es este complemento final? Es la glorificación, que en el contexto de Romanos capítulo número 8 se le llama
la adopción de nuestro cuerpo, la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos, también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esas son frases sinónimas que significan exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que en la venida visible, real, tangible, literal de Cristo a la tierra, los hijos que hemos esperado en Él y que hemos ya heredado salvación, participemos de la gloria de Dios que transforma nuestros cuerpos de manera que lo mortal sea absorbido por lo inmortal y así lo corruptible se vista de incorrupción y al abrir y cerrar de ojos seamos transformados en cuerpo para ser glorificados participando de cuerpo inmortal en sujeción a Cristo. Eso es lo que Romanos capítulo número 8 presenta como el complemento a un futuro de la salvación. Ahora, este complemento a un futuro no se ve. Este complemento a un futuro todavía no es visible. Yo no veo en mi carne que esta carne vaya revistiéndose de inmortalidad. Lo que veo es, a través de mis sentidos, exactamente lo contrario. Lo que veo es que esta carne cada vez es más vieja, cada vez se envejece más y por tanto se degrada y se dirige a la muerte. Pero la promesa es que esta corrupción se va a vestir de incorrupción. Entonces, ese complemento que aún viene, que aún está por venir de la salvación, yace en el futuro y por tanto no lo puedo ver. A eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos 8 cuando dice que hemos sido salvos en esperanza. De la misma manera como esta creación también fue en esperanza sujeta a vanidad. Es decir, esta creación, el mundo natural y todo lo que existe se degrada porque ha sido sujeta a vanidad para que gima con dolores de parto y espere también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que cuando sean revestidos de inmortalidad también revestirá de inmortalidad toda la creación. Ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos 8. En este contexto, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dice así, porque, ahora mira esto, el versículo número 29 va a ser algo interesantísimo, maravilloso. Y es que el versículo número 29 y 30 van a presentar toda la realidad de la salvación, incluyendo la promesa que aún está por venir de la glorificación, van a ser presentadas en pasado. ¿Por qué? Porque ya es una realidad tan segura que nosotros podemos percibirla y creerla como si ya hubiese ocurrido en el pasado. Ahora mira esto, dice el versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota, la realidad de la salvación es tan segura para los que están en Cristo que pueden considerarla ya aún la glorificación como algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Cuál es la condición? La condición la propone de inmediato y desde el primer punto de partida de la discusión el versículo 14 de Romanos 8. ¿Cuál es el versículo 14? El versículo 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si usted cede, si usted no se resiste a la influencia guiadora, conductora del Espíritu de Dios, que habitando en nosotros nos da poder para hacer muertas las obras de la carne, si no nos resistimos a esta influencia del Espíritu, seremos conducidos al pie de la cruz y todas las promesas de Dios absolutamente serán cumplidas en nosotros, a menos que usted y yo nos resistamos. Pero si no nos resistimos al Espíritu, la salvación, las promesas de Dios son tan seguras que pueden ser escritas y descritas en pasado, como si ya hubiesen ocurrido.
La condición es que usted y yo cedamos, no nos resistamos a la influencia guiadora del Espíritu Santo que con poder anhela habitar en nosotros. En este contexto, entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo número 35 en adelante. Dice el apóstol lo siguiente. Vamos a leer mejor desde el versículo número 32. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En el contexto, ¿qué es lo que este versículo significa? Significa que, atención, si la salvación y las promesas del Señor son tan seguras que pueden ser descritas en tiempo pasado, con la única condición de que usted y yo cedamos y no nos resistamos a la influencia guiadora poderosa del Espíritu Santo, entonces, atención, si ya esto es una realidad para aquel que está siendo habitado y lleno del Espíritu Santo y así permanece, entonces todas las cosas serán tan seguras como la misma entrega histórica, real y objetiva de Cristo en el Calvario. Si ya el Padre hizo lo más difícil, el mayor y más grande sacrificio del universo, que fue poner el cielo entero en un don y entregar este don a muerte para que la muerte de Cristo sea la vida del mundo y la vida eterna para los que creen y se dejan guiar por el Espíritu Santo, si ya esto que es más difícil ocurrió, entonces, ¿cómo Dios no terminará completando todo lo que ha prometido, siendo que el evento más difícil ya ocurrió, que es la entrega de Cristo a muerte en el Calvario? Para los que estamos en Cristo, los que estamos llenos del Espíritu, queridos amigos y hermanos, la salvación completa, el cumplimiento completo de todas las promesas de salvación para el pueblo de Dios son tan seguros y reales como que Cristo históricamente fue entregado a muerte en la cruz. Podemos estar seguros de que Dios cumplirá todas sus promesas para los que cedamos a la influencia del Espíritu Santo tan realmente como que Cristo murió en la cruz del Calvario. Habiendo dicho eso, vamos entonces a pasar al comentario de Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14 es realmente una absoluta y extraordinaria belleza. Es una promesa maravillosa. ¿Y de dónde podemos nosotros iniciar la lectura para tener un contexto de esta promesa? Vamos a iniciarla en Juan capítulo 14, versículo número 10. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Felipe, habiendo oído que Cristo está a punto de partir y que ya no le verían más, Felipe se atreve a preguntar acerca del Padre. Jesucristo acaba de anunciar que su partida los va a conectar con el Padre. Jesucristo acaba de decir que Él es el camino al Padre y que nadie irá al Padre sino por medio de Él. Así que a Felipe se le ocurre entonces preguntar, si se trata de conectarnos con el Padre, Felipe se le ocurre preguntar por el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Y ante esto Jesús responde de manera extraordinaria, maravillosamente, lo siguiente. Versículo número 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? Miren por favor el recurso gramatical. Aquí nosotros estamos hablando de una cosa tan misteriosa, tan compleja y maravillosa, que el recurso gramatical se queda corto. Las palabras no pueden encapsular a través de su propiedad de significado, no pueden encapsular todo lo que esto implica. Pero haciendo un esfuerzo gramatical, el apóstol Juan ha puesto las palabras de Cristo en esta estructura gramática. ¿No crees que yo soy en el Padre? Esto es una maravilla. Yo soy en el Padre. ¿Cómo es que Cristo es en el Padre? Esto es un recurso literario que sencillamente nos muestra por vislumbre pequeña la maravillosa complejidad de la existencia de la deidad. Habiendo dicho eso, dice el Señor lo siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, atención, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Habiendo dicho eso, nota esto, por favor. Jesucristo acaba de decir que las palabras que habla, las obras que realiza, las habla y las realiza solamente en virtud de la morada del Padre en Él y de su existir en el Padre. Eso es una cosa maravillosa. Sea lo que sea que esto significa, implica que lo que Jesús hace, habla y manifiesta aquí en la tierra, lo hace en virtud de la presencia y morada del Padre en Él. ¿Por qué esto es importante? Porque esta misma presencia y morada de la divinidad en Él, del Padre en Él, Jesús la va a prometer a partir del versículo número 24 del capítulo 14 para aquellos que creen en su nombre. Para los que creen en su nombre, Jesús prometerá la morada del Padre y de Él mismo por medio del Espíritu Santo en aquellos que se dejen guiar por la palabra de Cristo y cedan a la influencia del Espíritu. Pero Jesús, mira lo que va a decir en relación con esta capacidad suya de obrar en conformidad con el Padre por la morada y presencia del Padre en Él. Mira lo que va a decir. Versículo número 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, las obras testifican de la presencia del Padre morando en Él. Ahora dice, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Así que la presencia de Cristo delante del mismo Padre en el reino de gloria y ante el trono celestial, habiendo Cristo ascendido como un humano glorificado, llevando nuestra humanidad, llevando nuestra semejanza al más alto trono del universo, garantiza que la humanidad reciba en Cristo la plenitud del poder divino para que así la presencia de Cristo como humano ante el Padre garantice que todo el favor del cielo le es dado ya a un humano que nos representa, un humano que nos lleva juntamente con Él a ser sentados en los lugares celestiales. Y esta garantía implica entonces que cuando el ser humano pida en el nombre del ser humano glorificado, intercesor delante del trono de Dios, entonces Cristo pueda demandar del Padre los favores como si fuesen su propio deseo delante del Padre. Cristo pide al Padre por nosotros como si fuese Él mismo expresando sus propios deseos. ¿Te das cuenta? Y eso es exactamente lo que va a decir el texto y el comentario del Espíritu de Profecía. Lo vamos a leer en breve. Dice así, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Mira por favor el comentario del Espíritu de Profecía que implica palabras mucho mejores a las mías. Dice el texto de la siguiente manera. Leo el deseado de todas las gentes, capítulo 73, en la paginación electrónica, la página 620, párrafo 4 y 621. Dice el texto así, atención. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por Él
como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. ¡Qué maravilla! Página 621, párrafo número 3, dice lo siguiente. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Note entonces, queridos amigos y hermanos, que orar en el nombre de Jesús implica aceptar su propio carácter, aceptar su propia fe, aceptar su espíritu que trae la presencia de Cristo, que amolda nuestro corazón a la voluntad de Él, de manera que aquel suplicante pide en conformidad con la voluntad de Cristo en su nombre, pues Cristo ha sido reproducido en él por medio del Espíritu Santo, que trae la presencia de Cristo, obediente y perfecta, a nosotros para amoldarnos a su voluntad. Por eso diría el apóstol Juan, tenemos certeza de que nos concede lo que pedimos. ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad. Vamos entonces al comentario de Efesios capítulo número 1, versículos 18 al versículo número 20. Este es probablemente mi texto favorito en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la promesa que nos da es sencillamente impresionante. Es sencillamente exageradamente buena. ¿Por qué razón? Porque en Efesios capítulo número 1, versículos 18 en adelante, se nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el contexto de esta lectura? El contexto es que desde el versículo número 15, el apóstol Pablo nos da una ventana hacia los motivos de oración que él eleva a Dios por causa de los efesios. Él le pide a Dios que, habiendo sellado por medio del Espíritu Santo la vida de los efesios creyentes en Cristo, el Espíritu les dé toda sabiduría espiritual y de revelación en el conocimiento de Dios. Y entonces el versículo 18 dice que esta sabiduría espiritual y de revelación divina para el conocimiento de Dios les alumbre los ojos del entendimiento a los efesios, nota, viendo al invisible, les alumbre los ojos del entendimiento. Nota que no son los ojos que perciben la luz y de manera sensorial estimulan el nervio óptico para darnos una imagen mental. No, sino es el ojo del entendimiento o los ojos del entendimiento, como dice el versículo número 18, que quiere decir sencillamente que el entendimiento es alumbrado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para hacerse una comprensión del carácter divino y del conocimiento de Dios que proviene no de los sentidos, sino de la reflexión en la palabra, la construcción de una imagen mental del carácter de Dios por medio de la revelación bíblica. Esto es alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. Entonces el apóstol Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, versículo número 18, para que sepáis. Y esta frase que es la expresión de una finalidad, la expresión de un objetivo, atención, esta frase, para que sepáis, controla 3 cláusulas dependientes. 3 cláusulas dependientes. Entonces, la frase para que sepáis, que es la expresión de finalidad del texto, controla 3 cláusulas dependientes. La primera cláusula es para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La segunda es cuáles son las riquezas gloriosas de su herencia en los santos. Y la tercera es la que nos corresponde en el versículo número 19. La tercera es,
¿Y cuál? Suplimos el verbo ser o estar, porque está implícito en el texto, ya que depende de la cláusula principal, para que sepáis. Entonces, para que sepáis cuál es, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Noten esto, la palabra supereminente en el idioma griego es la palabra hiperbalon, de donde viene la palabra española hipérbole, que quiere decir una exageración. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos es exageradamente grande. Por eso aparece la palabra supereminente, porque es exagerada. Este poder que está disponible para nosotros los que creemos es exagerado, es exageradamente grande. Y la pregunta es, ¿cuál es este poder que es exageradamente grande? Mira cuál es este poder. Dice así el texto. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? A ver, ¿cuál es la fuerza a la cual este poder se compara? ¿O cuál es la fuerza que constituye en esencia este supereminente y exagerado poder que está disponible para nosotros los que creemos? ¿Cuál es esta fuerza? La describe en el versículo número 20. La cual operó, trabajó, obró, funcionó, puso en marcha. ¿En quién? En Cristo. ¿Haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En pocas palabras, el mismo poder por medio del cual Jesucristo fue levantado de la tumba es el mismo poder que actúa, que opera en nosotros los que creemos en Cristo. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo es un poder que pertenece a la resurrección. El Espíritu Santo es un poder que pertenece al mundo venidero. Atención, no estamos negando con esto que el Espíritu Santo sea una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad que ha descendido con poder no modificado, como dice el deseado de toda la gente, no modificado, para hacer que nosotros podamos dominar las tendencias naturales y heredadas, o las tendencias heredadas y cultivadas, mejor dicho, para reflejar en nosotros el carácter divino. Entonces, el Espíritu Santo pertenece no a esta creación, sino que pertenece al mundo venidero, como dice Hebreos capítulo número 6, versículo 4 en adelante. Siendo un poder que pertenece al mundo venidero, es el mismo poder de la resurrección que, habiendo resucitado a Cristo, se hace disponible para nosotros. ¿Y para qué se hace disponible este poder de la resurrección? ¿Para qué se hace disponible para nosotros los que creemos el poder de resucitar a los muertos? ¿Para qué? De acuerdo con Romanos capítulo número 8, versículo 11 al 13, el que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Para qué? Según el versículo 13, para que ya no andemos en las obras de la carne, sino que podamos hacer morir las obras de la carne por su Espíritu que está en nosotros. Entonces, el poder de la resurrección es el poder de construir un carácter hoy a la semejanza divina y no el día de la resurrección que no transforma carácter. La resurrección de los muertos no edifica, no transforma, no construye carácter. Quien resucita, resucita exactamente con el mismo carácter que pudo construir por medio del poder de la resurrección, por medio del poder del Espíritu, aquí y ahora. Para eso, el Espíritu Santo se nos ha dado como el poder de la resurrección, para que la realidad de victoria y de santidad que se espera en la resurrección sea ya posible y disponible hoy en el presente por medio del Espíritu. De eso se trata. Repito, ¿para qué se nos da el poder de la resurrección hoy? Para que esa realidad de santidad, de carácter a la semejanza divina que se espera en la resurrección, ya sea una realidad presente, posible y accesible para todo aquel que cede a la influencia del Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu, que es sellado por el Espíritu, para participar del poder de la resurrección y construir en este mundo un carácter a la semejanza divina y no esperar a que eso se construya el día de la resurrección. De eso se trata. Habiendo dicho eso, vamos entonces a comentar el texto de Primera de Pedro, capítulo número 5.
Primera de Pedro, capítulo número 5. Y el texto principal es el versículo número 7. Pero este versículo está en un contexto bien interesante y por esa razón necesitamos nosotros aprender a citar el texto en medio de su contexto literario propio y particular. Atención. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 5, después de hablarle directamente a los ancianos presentes en la congregación, el apóstol Pedro entonces habla a los jóvenes. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, le dice a los jóvenes lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Atención, esta es la palabra clave, revestidos de humildad. Y la palabra humildad en este contexto y en este texto en el idioma griego es la palabra que enseña que humildad se refiere a tener un estándar mental de nosotros mismos que es bajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tener un estándar, una medida mental con respecto a nosotros mismos que es baja? ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que quiere decir. Atención. Versículo número 5. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, versículo 6, aquí está el contexto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La pregunta es, ¿qué cosa significa la poderosa mano de Dios ante la cual nosotros debemos humillarnos? Si usted sigue leyendo el contexto, atención, el versículo número 10 nos dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. El versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, atención, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora mira cómo lo dice el versículo 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, eso es, sufrir por un poco de tiempo, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso es, que después de un tiempo, Él mismo perfeccione, establezca, afirme y fortalezca. ¿Te das cuenta? Entonces, esto significa que en medio de la dificultad, tribulación, prueba que yo estoy sufriendo, yo no me levanto en rebelión contra Dios y su gracia, quejándome y de manera soberbia hablando en contra de Dios por la prueba que estoy soportando, que es la mano poderosa de Dios por medio de la cual yo necesito humillarme. En pocas palabras, la prueba, la tribulación, la angustia, la adversidad es lo que necesariamente ha de ser experimentado por un poco de tiempo como la mano poderosa de Dios ante la cual yo no me rebelo tratando de quitar el yugo de Dios y del reino de mis hombros, sino que me someto aguardando que este mismo Dios que está controlando la prueba, me exalte, me perfeccione, me afirme y me establezca pronto. Por eso dice entonces el texto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué ansiedad es esa? La ansiedad de estar yo en el control. La ansiedad de decirle a Dios, sal de aquí, no controles más las circunstancias porque no eres capaz de ello, yo las controlo, yo me encargo y yo resuelvo mi problema. Esa ansiedad de rebelarme contra Dios y encargarme yo del asunto y de mis circunstancias, esa es la ansiedad que ha de deponerse, que significa, en términos sinónimos, someterse y humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Esa ansiedad yo la depongo, me rindo ante Él, me rindo ante su dominio. Él controla, Él domina, en Él espero. Y al hacer eso, dice el texto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, esa ansiedad
yo la depongo para confiar en que Él cuida de mí. Esta ansiedad es producto de un deseo satánico que busca rebelarse contra la voluntad de Dios, que controla nuestras vidas, que permite en algunas ocasiones el sufrimiento, la muerte, la enfermedad y la adversidad, pero que este sufrimiento, adversidad, sencillamente es por un poco de tiempo, porque Él luego me va a afirmar, me va a perfeccionar, me va a fortalecer, me va a levantar. Entonces yo necesito de poner esta ansiedad satánica de rebelarme contra su autoridad, de rebelarme contra su dirección, y yo permanezco humilde bajo su poderosa mano que está permitiendo la tribulación, que yo sé que en el nombre de Cristo, Él que cuida de mí, prontamente me va a afirmar, me va a perfeccionar, me va a fortalecer. De eso se trata. De eso se trata. Habiendo dicho eso, entonces vamos a comentar nuestro último texto, que se encuentra en Isaías capítulo número 40. Isaías capítulo número 40, desde el versículo número 27 al 31. Mira lo que nos dice este texto de manera maravillosa. Una de las cosas más hermosas de este texto es lo que implica conocer y hacerse una imagen acertada del Dios eterno y del Dios poderoso a quien servimos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al texto, de acuerdo a la dinámica del texto, cuando usted se hace la imagen correcta del Dios a quien sirve, esta imagen se transforma en un poder sostenedor que lo habilita para tomar fuerzas cuando ya no queda ninguna, para renovar su experiencia cuando ya está por morir, para revivir cuando la muerte parecía inminente. Y entonces esta comprensión, esta contemplación del carácter de Dios se transforma en un poder que nos sostiene y que nos habilita para ser renovados en esperanza. Mira cómo funciona el texto. Mira cómo el texto lo dice. Versículo número 27. Dice así el texto. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Qué está diciendo el texto? Mira, el texto está diciendo que el pueblo de Israel implicaba en este decir, en este dicho, el pueblo de Israel implicaba que Dios no era capaz de conocer los caminos que dirigían la senda de Israel. Es como si los israelitas hubiesen perdido la habilidad de recordar y evocar el carácter de un Dios sumamente y eternamente y absolutamente poderoso, que es capaz de observar, controlar y anticiparse a cualquier giro de la historia y del destino. En otras palabras, los israelitas habían perdido la visión correcta de Dios porque pensaban que Dios había olvidado o era incapaz de comprender las sendas del transitar de Israel. Dios no ve mi camino, Dios ya sencillamente se olvidó de mí, mi juicio ya pasó delante de Dios. En pocas palabras, Dios se ha olvidado, Dios es incapaz de ver mis caminos, Dios es incapaz de dirigir mis sendas. Y ante esta desesperanza, el profeta evoca la realidad del carácter supremo de Dios. Dice así el profeta: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Se dan cuenta? Él está evocando la verdadera imagen de Dios, el verdadero carácter de Dios. Él es el creador, es el soberano, su entendimiento es inalcanzable, nadie lo instruyó, es el único que puede anticiparse al futuro, nadie puede predecir como Él predice. Y ante esta imagen verdadera de Dios, ante esta descripción genuina de su carácter y su existencia, entonces, atención con lo que ocurre. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, a ver, ¿quién es este Jehová en quien esperan quienes son descritos aquí? Es el verdadero Jehová, no el que se olvidó de los caminos de Israel, no el que es incapaz de no comprender el juicio de Israel. No. Es el Dios creador, el eterno y absolutamente poderoso. Es el todopoderoso de Israel. Y entonces en este sentido, la correcta comprensión de Dios, ¿qué es lo que hace? Mira lo que dice. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nota, ¿quién no se fatiga? Jehová. ¿Quién no se cansa? Jehová. Entonces, quienes esperan, evocando la imagen mental de este Dios que no se cansa, que no se fatiga, experimentan ellos mismos el no cansancio, el no fatigarse, porque este aferrarse, el habitar en la promesa divina que describe el verdadero carácter de Dios, renueva las fuerzas, nos habilita con su poder transformador para ser guardados por su poder y renovarnos en fuerzas para que esta imagen de Dios que obtenemos de su palabra se convierta en nosotros, en participar de la naturaleza divina, para que por el poder de la palabra seamos nosotros habilitados para huir de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, y así nosotros seamos habilitados para la victoria. La victoria proviene del conocimiento verdadero de Dios, que es por medio de su palabra, que genera en nosotros la correcta imagen de su carácter, la correcta imagen mental y percepción de Dios, para que esta percepción alumbre los ojos del entendimiento y nos haga saber todas las cosas conforme a su voluntad, nos habilite para comprender, nos habilite para esperar cuando no comprendamos y nos habilite con nuevas fuerzas cuando ya no tenemos ninguna. Habiendo dicho eso, y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesús, por medio del estudio de su palabra, nos despedimos en esta ocasión recordándoles que estamos en preachmanuel.com y que el día sábado a las 7:30 de la mañana nos vemos para el repaso comentario en vivo. 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Y hoy les decimos bendiciones. Chao, chao.